nos toca comenzar con el esquema de las virtudes morales. Es decir, decíamos, el humanismo fundamentalmente lo hemos dividido como en tres grandes áreas. Las virtudes intelectuales, toda el área, incluyendo el sentido estético y el lenguaje, que de alguna manera podría relacionarse. Las virtudes morales, que son aquellas propias de la voluntad, de la libertad. Lo primero de la inteligencia, el uso de la libertad. Y las virtudes sociales, que son el ejercicio de la vida social, que facilitan el ejercicio de la vida social, una dimensión enorme también del ser humano. Bien, centremos en estas segundas, que son las virtudes que se llaman éticas, propiamente éticas, son las más conocidas. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Es un esquema que ya aparece en la República de Platón, que recoge Aristóteles y desarrolla, que entra, diríamos, en el estoicismo griego y romano. Muy importante en este caso es Cicerón, que también sirve de puente y de inspirador de muchos cristianos importantes, como sucederá por ejemplo con San Jerónimo, San Agustín, pero antes San Ambrosio también, que lo ponen en la tradición occidental. Desde entonces ha llegado el esquema de las virtudes hasta el siglo XX. Digamos, son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Platón, cuando piensa cómo es el alma, lo hemos considerado en algún momento, dice que tiene dos partes y que puede asociarse o asimilarse o ponerse como ejemplo el caso de un carro con dos caballos, que ahora se llama una viga con B en el mundo griego. Una viga era un carro, efectivamente, un carro de estos pequeños, que tenía dos caballos. Y entonces él dice, esos dos caballos son esos dos impulsos que tenemos en la parte inferior del alma, que nos hace semejantes a los animales. Uno es el apetito concupiscible, otro el apetito irascible, utilizando estos términos que son propios de la tradición escolástica, que son el mundo de los deseos y el mundo del ánimo. En su día, en el curso de antropología, lo tratábamos a propósito de las pasiones. Uno es el caballo, dice, hay un caballo que es noble. Hay que entender bastante el mundo griego para saber por qué es noble. El caballo noble es el del ánimo, que se enciende con las cosas bonitas, que es también el caballo que lleva a ser fuerte, el caballo que lleva a atacar, el caballo que lleva a, diríamos, a enamorarse de las cosas grandes y tener un ánimo grande, esto sería. Quizá el concepto este de animarse, desanimarse, tiene bastante que ver con esa capacidad que tenemos anímica, que compartimos con animales, de envalentonarse o no envalentonarse. Y para envalentonarse hace falta ser encendido por algo bonito. También puede ser encendido uno por la ira, o por el peligro y el deseo de vencer, ¿no? Que es lo que puede pasar en el ánimo puramente animal. Los griegos, cuando pensaban en el ánimo humano, están pensando sobre todo en un ánimo grande, un alma grande, de un ser humano movido por ideales de grandeza, de belleza, la belleza de un ideal de grandeza, que le lleva pues a envalentonarse por defender las cosas grandes y por conseguirlas. Bien, entonces decimos, un carro con dos caballos. Uno, del ánimo más valiente, que es lo que a nosotros nos resulta más lejano. Y otro, caballo de los deseos, que está constantemente moviéndose, impulsado por cosas que desea. En el ámbito animal, aunque en el hombre tenemos más deseos que los propios del ámbito animal, porque queremos muchas cosas y sentimos el impulso también. Puede tener impulso por el dinero, puede tener impulso por la música, puede tener, impulso, la atracción, ¿no? Notar la atracción, el tirón de todas estas cosas. Bueno, entonces, todo esto, los dos caballos, son gobernados por la inteligencia. Son gobernados por la inteligencia, que es el auriga, que controla los deseos, controla también el ánimo, controla el ánimo. Y entonces él dirá, el caballo del ánimo es un caballo blanco, noble, el caballo de los deseos, en cambio, es un caballo negro, indócil, difícil de gobernar. Bueno, se podría decir que este esquema que gobierna con los dos caballos se corresponde, vamos a acoplar aquí el esquema de las cuatro virtudes. El auriga, que es la parte superior del alma, es la inteligencia también con la voluntad, que da la capacidad de decidir, ¿no? La capacidad de orientarse,
Y a su vez lleva al gobierno de esta parte, diríamos, más animal, esta parte impulsiva que compartimos con los animales, ¿no? Decimos. Bien, entonces ahí las 4 virtudes se corresponden con estas 4 potencias o facultades del alma. Las 2 superiores son la inteligencia y la voluntad. En el ejercicio práctico de la inteligencia, o sea, de cómo gobernarse, la virtud es la prudencia, propia de la inteligencia, cómo gobernar, cómo decidir. La virtud de la voluntad, que da rectitud a la voluntad, es la justicia. La virtud que gobierna el mundo de los deseos, que les pone orden, es la templanza, porque tempera, la pone en su sitio. Y la virtud que controla el impulso del ánimo es la fortaleza. Ya tenemos prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Las 4 virtudes clásicas. Clave de la educación. Para Platón es la clave de la educación ciudadana, que incluso le sirve para clasificar a los distintos tipos de ciudadanos. Para Aristóteles la clave del desarrollo personal y luego la clave de la educación. Claro, y cuando pensamos en educación estamos pensando sobre todo en contenidos, en educación de la inteligencia. Y a veces nos olvidamos toda esta parte tan importante. Educación no es instrucción, conocimientos. Educación es, atención, pero el arte de decidir, de deliberar, de ser prudente. Ya tendremos ocasión de explicarlo. El hábito de la rectitud, que es la justicia, de obrar rectamente, de querer lo recto, de preferir lo recto. El hábito de moderarse. Estas dos últimas virtudes son las que controlan la parte impulsiva, ¿no? Moderarse los deseos, los tirones de los deseos, generalmente rebajándolos un poco, sometiéndolos a orden, y el ánimo, que muchas veces, la fortaleza, que muchas veces más bien lo que hay que hacer es lo contrario, es decir, animar, impulsarse. ¿Para qué? Para afrontar las cosas que son difíciles o que dan pereza, o bien, lo estudiaremos más detenidamente. Así tenemos el esquema de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Este esquema, vamos a leerlo brevemente, lo que dice Cicerone de Officiis, donde simplemente recoge esto y dice, bueno, que esto es lo que tiene que ser un hombre honrado, y que en esto consiste la sabiduría, lo que es la formación de una persona. Desarrolla el de Officiis sobre los deberes, que quiere ser el libro para educar, digamos, a la élite romana, empezando por su propio hijo, está dedicado a Marco, pues para educarle en lo que es un ser humano. Hay que decir que entonces como ahora las cosas no son tan fáciles, y que el hijo de Cicerón, Marco, que estaba en Atenas estudiando, pues parece que se daba un poco más a la bebida de lo que era conveniente, pero en fin, el padre le dedica el libro a pesar de todo, ¿no? Por lo que tiene que ser un romano. Los problemas suelen ser parecidos de una época a otra. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las 4 virtudes. Estas 4 virtudes ya habían aparecido en el libro de la sabiduría, son mencionadas así. Bueno, pero vamos a leer antes la frase de Cicerón. Todo lo que es honesto surge de una de estas 4 virtudes. O bien consiste en el diligente y exacto conocimiento de la verdad, prudencia, un poco más amplia, o en la defensa de la sociedad humana dando a cada uno lo suyo y observando la fidelidad en los pactos, la justicia, o en la grandeza y vigor de un alma excelsa, grande e invicta, la fortaleza, o en el orden y medida en cuanto se hace y se dice, sería la templanza. Como digo, esto ha sido acogido ya tempranamente en la tradición judía bíblica. En el siglo II a.C. se habla ya, por ejemplo, en el libro de Sabiduría. Amas la justicia, las virtudes son sus empeños, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para la vida del hombre. Sin embargo, esto tendrá después, vamos a decir, una aceptación masiva cuando, pues a partir del siglo II, III o IV, los cristianos cultos que han estudiado la literatura clásica, han estudiado en las escuelas clásicas, pues mantienen este ideal de ser humano. Es verdad que los judíos y también los cristianos añaden otras virtudes. En el caso de los cristianos añaden la virtud de la humildad, por ejemplo, o añaden la virtud del arrepentimiento, añaden la caridad sobre todo, que es la primera. Pero conservan
el aprecio tan grande de estas 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. En especial, como hemos dicho, San Ambrosio, son los humanistas latinos cristianos, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín. Y desde ahí han formado parte, este esquema que viene sin embargo de fuera, de la enseñanza de la Iglesia, y hoy está en el catecismo. A veces es el único lugar donde quedan, porque han ido desapareciendo de la enseñanza ordinaria, incluso de la enseñanza pública. Así que es un esquema todavía utilísimo y básico, y que nos recuerda lo que hemos dicho, que la educación no consiste solo en el aspecto informativo, en el aspecto cognoscitivo, en conocer cosas, sino que es educación del corazón, educación de la personalidad, y por tanto de este núcleo de la personalidad, que sobre todo es el poder decidir. El acto libre está acompañado, hay que recordarlo, primero de la prudencia, la justicia, que es el orden por el cual se decide, la fortaleza y la templanza. La fortaleza y la templanza protegen que se pueda hacer un acto libre. De manera que este esquema de virtudes es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Fue importante en la cultura clásica, sigue siendo importante en la cultura moderna.